Imagina por un instante que tu mayor fragilidad no sea sentirte solo, sino esa urgencia interior de depender de otros para sentir que tu vida tiene valor y propósito. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si continúas buscando en las personas lo que solo el Señor puede darte? Mientras sigas mendigando aprobación y afecto de manos humanas, tu corazón seguirá expuesto, frágil y quebrantable. Pero hay un camino más alto, un sendero de fe donde se construye una fortaleza interior tan firme que no necesita muletas emocionales para mantenerse en pie. La palabra nos recuerda en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no es solo un lema para repetir de memoria. Es una llave espiritual que abre la puerta a una vida libre de cadenas emocionales y dependencias tóxicas. Hoy quiero mostrarte cómo convertir tu alma en una torre inconmovible, que no se sacude cuando los demás te decepcionan o te abandonan. Pero también debo advertirte, no confundas esta fortaleza que viene de Dios con un orgullo solitario y frío que cierra el corazón al amor verdadero. Recordemos a Elías. Después de una victoria extraordinaria, lo encontramos huyendo solo al desierto, deseando la muerte y hundido en un abismo de desesperación. Fue en ese momento de absoluta desnudez emocional, cuando no quedaba nadie a su lado, que Dios le enseñó el arte de sostenerse solo en su presencia. No fue en el estruendo del viento, ni en el temblor de la tierra, ni en el fuego ardiente donde Dios se reveló, sino en un susurro suave y delicado. Ahí, en el silencio profundo, Elías halló la fuerza que ninguna multitud podría darle. La verdadera fortaleza no nace entre aplausos, sino en los momentos donde solo puedes aferrarte a la mano invisible del Señor. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando te atreves a estar a solas con tu alma y con Dios, nace dentro de ti una libertad que ningún ser humano puede arrebatarte. No se trata de rechazar las relaciones, sino de no vivir encadenado a ellas. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto. Se levantaba de madrugada, buscaba un lugar apartado y allí oraba. Marcos 1:35. El problema de nuestro tiempo es que tenemos pánico al silencio y a la soledad. Buscamos ruido, distracciones, pantallas, compañía constante. Nos asusta quedarnos a solas con nuestros pensamientos, porque ahí descubrimos quiénes somos realmente. Cuando aprendes a abrazar el silencio y a encontrar descanso en la quietud, empiezas a levantar un muro interior que ninguna tormenta puede tumbar. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La soledad nos enseña a diferenciar entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de multitudes y sentir un vacío aterrador si no tienes una raíz profunda en Dios. O puedes estar apartado físicamente y sentirte completamente acompañado porque el Espíritu Santo llena cada rincón de tu alma. Como promete Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás hoy pienses que tu soledad es un castigo, pero querido amigo, es un taller secreto donde Dios moldea tu carácter. Es en ese silencio donde el Señor revela que tu gozo no debe depender de si alguien te visita o te recuerda, sino de su presencia eterna. Él quiere que aprendas que tu identidad no debe definirse por miradas ajenas ni palabras humanas, sino por lo que Él declara sobre ti. La fuerza genuina se forja en el desierto. Lo que Elías descubrió en su cueva,
es la misma verdad que tú necesitas abrazar hoy. La auténtica fortaleza no se fabrica con la aprobación pública, sino cuando todo alrededor se derrumba y solo te queda el refugio de su amor. Muchos viven con un miedo profundo a quedarse solos porque han edificado su valor personal en las relaciones, en la aceptación y en el aplauso. Dependen de miradas y palabras para sentirse vivos, pero esa no es fortaleza, es una fragilidad maquillada con socialización. Como bien nos recuerda Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy Dios te llama a soltar toda dependencia emocional que no viene de Él, a dejar de medir tu valía por opiniones humanas y a descubrir la paz que solo Cristo puede sembrar en tu corazón. Él quiere que seas fuerte, no en tu propio poder, sino en la fortaleza que fluye de su gracia. La búsqueda constante de aprobación de los demás se convierte en una cadena silenciosa que ata el alma. Cada palabra de halago, cada gesto de afecto, cada mirada de admiración puede sentirse como un bálsamo momentáneo. El cerebro se llena de esa sensación dulce, como quien prueba una miel fugaz, pero pronto descubres que necesitas más y más para sentir lo mismo. Y así, el corazón se vuelve hambriento, demandante, incluso dispuesto a manipular para obtener una gota más de validación. Mira el ejemplo sublime de nuestro Señor Jesús. Cuando Pilato lo interrogó, Él no buscó ganarse su simpatía. Cuando fue acusado sin razón, no se aferró a su defensa para salvar su reputación. Cuando las multitudes que antes lo aclamaban le dieron la espalda, Él no suavizó su mensaje para recuperar popularidad. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía del aplauso pasajero de la multitud, sino de su unión perfecta y eterna con el Padre. Como está escrito en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tu verdadera libertad emocional comienza cuando decides que solo importa lo que Dios dice de ti. Cuando descubres que Él ya te ha declarado amado, escogido, valioso y vencedor, dejas de buscar en las bocas humanas lo que ya está sellado en el cielo. Su afirmación es la única que perdura. Su amor es el único que llena cada vacío. Su aceptación es la única que nunca caduca. Romper esta dependencia no es un proceso sencillo. Tu carne se va a rebelar, tu orgullo va a clamar, tus inseguridades levantarán un grito desesperado. Has pasado tantos años midiendo tu valor con el aplauso ajeno, que al principio sentirás un vértigo profundo. Pero para romper esas cadenas necesitas cultivar lo que yo llamo una santa indiferencia ante el juicio humano. No se trata de ser frío o insensible. Se trata de que la aprobación o el rechazo de los demás ya no tengan el poder de sacudir tu paz interior. La primera de Juan 4:18 nos recuerda: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando experimentas la ternura y la aceptación inquebrantable de Dios, el miedo al rechazo se disuelve como niebla al amanecer. Cuando sabes que eres profundamente amado por aquel cuya opinión es la única eterna, ya no tiemblas ante el juicio de aquellos cuyo afecto es frágil y voluble. Esta libertad es el regalo que te permite vivir con autenticidad. Ya no necesitas cubrirte con máscaras para ser aceptado. Ya no debes fabricar personajes para agradar. Ya no manipulas para atraer afecto. Puedes mostrarte tal cual eres, y quienes permanezcan a tu lado lo harán porque aman tu esencia, no la fachada que construías para
agradar. La esclavitud de la validación externa consume una energía preciosa que podrías dedicar a tu crecimiento espiritual, a tu llamado divino. Cuando vives obsesionado con la opinión de otros, tu mente se llena de ruido y pierdes la claridad para oír la voz de Dios, desarrollar tus talentos y cumplir tu propósito. En lugar de caminar en el plan del Señor, terminas caminando en la agenda de las expectativas ajenas. Observa a aquellos que han marcado historia en sus respectivos campos. Ellos no vivieron para complacer a las masas. Steve Jobs no alteró su visión porque muchos no la entendían. Vincent Van Gogh no soltó sus pinceles aunque fue ignorado y criticado. Cuando logras dejar atrás esa necesidad de aprobación, nace en ti una especie de inmunidad sagrada frente a los dardos venenosos de la crítica. Las palabras hirientes ya no te destruyen porque recuerdas tu identidad en Cristo. Esta independencia también transforma radicalmente la calidad de tus relaciones. Ya no sientes la urgencia de mendigar afecto. Ya no modificas tu forma de ser para caber en moldes ajenos. Ya no pisoteas tus valores para ser aceptado. Y las relaciones que quedan después de esa purificación son reales, porque están construidas sobre la verdad y no sobre una versión editada de ti mismo. Finalmente, esta libertad te conecta con el propósito eterno que Dios ha trazado para tu vida. Cuando dejas de distraerte intentando agradar a todos, puedes poner toda tu energía y tu corazón en servir a aquel único espectador que realmente importa, el Señor. Tu vida deja de ser un escenario para aplausos humanos y se convierte en un altar de adoración para el Creador. Si sientes ese vacío que te empuja a buscar constante afirmación en los demás, quizás sea porque no has cultivado una relación íntima y profunda con Dios que llene tus necesidades más hondas. Sin darte cuenta, has levantado ídolos en forma de personas, esperando de ellas lo que solo Dios puede ofrecer. Y por eso siempre terminas herido, frustrado, decepcionado. Ningún ser humano puede sostener lo que solo el Creador puede llevar. El Salmo 62, 1-2, revela el secreto de la fortaleza interior de David. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Ahí, en esa quietud confiada, se encuentra la verdadera libertad. Y hoy, esa libertad también está al alcance de tu mano. Hay momentos en los que Dios nos lleva a un lugar apartado, lejos de las voces que nos distraen, lejos de las miradas que nos juzgan y de los consejos humanos que tantas veces apagan la voz divina. En ese silencio sagrado empiezas a oír el susurro suave del Señor que te llama por tu nombre. Ahí, cuando no hay nadie más en quien apoyarte, descubres la fe verdadera, la que no depende de la multitud, ni del aplauso, ni de la compañía constante. Cuando te encuentras solo, no puedes esconderte detrás de conversaciones superficiales, ni llenar tus días con actividades para evitar enfrentar tus propias heridas. En esa soledad, quedas cara a cara con tus miedos, tus inseguridades y tus luchas más profundas. Y aunque parezca duro, es ahí donde el Señor te enseña a confiar solo en Él. Recordemos a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto, alejado de Egipto, antes de que Dios lo levantara como libertador de su pueblo. No fueron años desperdiciados, fueron años de quebrantamiento y formación, donde aprendió paciencia, humildad y dependencia total en el Creador. De un hombre impulsivo que reaccionaba con violencia, Dios forjó un siervo manso y firme, capaz de rogar por aquellos que murmuraban contra él. El apóstol Pablo también fue apartado después de su encuentro con Cristo. No corrió a buscar aprobación humana, se retiró a Arabia,
donde el Espíritu Santo moldeó su carácter y le reveló misterios celestiales. Gálatas 1:17. Nos recuerda ese momento decisivo, cuando se apartó para recibir instrucción divina directamente del Señor. Esa etapa de aislamiento fue clave para que se convirtiera en uno de los mayores proclamadores del Evangelio. Hoy, tal vez te encuentres en una estación parecida. Quizás te sientas incomprendido, apartado o incluso abandonado. Pero no es casualidad. Dios está forjando en ti una fortaleza espiritual que ningún viento contrario podrá derribar. Te está preparando para días venideros donde tu fe será el ancla en medio de la tormenta. En este tiempo de soledad, el Señor quiere enseñarte a disfrutar de su presencia, a ser completo solo con Él. Mientras muchos dependen de la compañía de otros para sentirse valiosos, tú descubrirás el gozo inquebrantable que proviene de caminar con Cristo. La mayoría teme quedarse a solas porque temen lo que van a encontrar en su propio corazón. Pero tú, al elegir quedarte con Dios, aprenderás a ver tu alma con los ojos de la gracia. Aprovecha esta etapa para sumergirte en oración sincera, en estudios profundos de la palabra, en ayunos dedicados y en momentos de meditación silenciosa ante el trono celestial. Estas disciplinas serán el fundamento firme que sostendrá tu vida cuando regreses a compartir con otros. Ya no entrarás en relaciones buscando ser llenado, sino listo para bendecir, para servir, para dar sin esperar nada a cambio. La soledad santificada te enseña a ser un canal de amor y no un recipiente vacío que exige ser colmado. Cuando entiendes que tu plenitud viene del Señor, entras a cada amistad o ministerio con el deseo de sembrar, no de exprimir. También desarrollarás lo que yo llamo un escudo espiritual contra la manipulación emocional y las expectativas humanas. Cuando tu identidad está cimentada en Cristo, ya no te afecta la opinión de los demás, ni cedes ante chantajes afectivos. Tu alegría no depende de la aprobación externa, sino de la certeza de que eres amado y escogido por Dios. ¿Alguna vez te has sentido apartado, como si el mundo entero te diera la espalda? Para los hijos de Dios, esto no es casualidad, es una señal de su llamado. Jesús mismo nos dijo en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí. Hermano, hermana, tu soledad no es un castigo, sino una plataforma de preparación. Dios te está apartando para usarte de maneras que aún no imaginas. Hoy quiero invitarte a mirar tu aislamiento no como un pozo oscuro, sino como un taller divino donde el Señor pule tu carácter y afina tu oído espiritual. Desde los tiempos antiguos, los que fueron llamados por Dios pasaron por caminos solitarios. José fue separado de sus hermanos y llevado como esclavo. A ojos humanos parecía olvidado, pero en realidad el Altísimo lo estaba moldeando para salvar vidas. Más tarde, él mismo reconoció: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Amado, no menosprecies tu soledad. Ahí está el secreto de tu futura victoria. En ese silencio, Dios está escribiendo la historia que un día contarás como testimonio de su fidelidad. Muchos sienten el peso de caminar sin amigos verdaderos, de cargar con relaciones rotas o de sentir que no encuentran su lugar en este mundo. Pero quiero decirte hoy, con todo mi corazón, que esas temporadas de soledad no son un accidente ni un castigo. Son momentos sagrados, diseñados por Dios para apartarte y moldearte para un propósito eterno y glorioso. El Señor mismo lo afirma en Jeremías 1:5. Antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué.
Esa palabra no deja dudas. No estamos aquí por casualidad, ni nuestras pruebas son fortuitas. Cada espacio de silencio, cada lágrima en soledad, son parte de un plan divino. Pensemos en Moisés, un hombre que pudo haber seguido viviendo entre el lujo y el poder de Egipto. Sin embargo, Dios permitió que pasara 40 años en el desierto. Allí, donde el viento era su única compañía y el polvo su alimento diario, Dios le habló a través de una zarza que ardía sin consumirse. Fue en ese retiro forzado donde descubrió el llamado más grande de su vida: liberar al pueblo de Israel. Y en Éxodo 3:12 escuchamos la promesa firme del Padre: yo estaré contigo. Aquella soledad no era abandono, era el taller secreto donde Dios forjaba un líder. Hoy no es diferente. Muchos creyentes sienten cómo sus amistades se alejan, cómo ciertas relaciones que antes parecían esenciales se apagan poco a poco. Aunque nos duela, eso no es pérdida, sino protección. El Señor remueve de nuestro camino lo que puede distraernos, para que avancemos con una fe más pura y un corazón más entregado. Proverbios 13:20 nos recuerda: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dios nos aparta para rodearnos de las personas que nos edifican y fortalecerán nuestro caminar espiritual. Miremos al Maestro. Jesús, a pesar de ser seguido por multitudes, buscaba el silencio para encontrarse con el Padre. Mateo 14:23 nos dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer, estaba allí solo. Este acto de apartarse no era debilidad, sino una necesidad para renovar fuerzas y permanecer en la voluntad del Padre. En Getsemaní, cuando sus amigos no pudieron velar con él ni una hora, Jesús se enfrentó solo a la angustia, demostrando que en la intimidad con Dios hallamos la fortaleza suprema. Para el hijo o hija de Dios, la soledad también actúa como un filtro que limpia el ruido del mundo. Cuando nos encontramos solos, el murmullo de tantas voces humanas se apaga y surge clara la voz del buen pastor. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En ese espacio silencioso aprendemos a depender solo de Él y a obedecer sin distracciones. Recuerdo el testimonio de un siervo que perdió, uno tras otro, a sus amigos más cercanos. Pasó noches preguntándose si había fallado, si había decepcionado a quienes amaba. Pero en medio de ese vacío, descubrió un llamado profundo a interceder y servir en oración. Más adelante confesó que, si hubiera seguido rodeado de las mismas distracciones, jamás habría escuchado esa voz ni entendido el ministerio que Dios tenía reservado para él. Aquella soledad fue el umbral hacia una sensibilidad espiritual renovada que lo transformó para siempre. Así también Elías, después de desafiar a los falsos profetas, huyó al desierto, agotado y sin esperanza. Se sentó bajo un arbusto deseando morir. Pero allí, en el rincón más oscuro de su alma, Dios se presentó con un susurro suave, dándole nuevas instrucciones y renovando su misión. 1 Reyes 19, 11, 12 describe este momento con ternura y poder. La lección es clara: los desiertos no son tumbas, sino salas de parto donde nacen los propósitos de Dios. La soledad nos enseña a mirar al cielo cuando la tierra nos falla. Cuando las manos humanas ya no nos sostienen, descubrimos que Dios es nuestro verdadero refugio. Salmos 46:1 declara: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no es solo un bálsamo para el corazón herido, sino una invitación a reconocer que la soledad puede ser la mejor oportunidad para aprender a depender completamente de Él. Si miramos atrás, veremos que todos los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por temporadas similares.
David, antes de sentarse en el trono, pasó años huyendo y escondiéndose en cuevas, clamando por protección. Allí, en esa soledad, escribió algunos de los salmos más conmovedores, como el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sus palabras no son solo poesía, son promesas vivas para nosotros hoy. El propósito final de ese aislamiento no es solo prepararnos, sino también purificarnos. Así como el oro se refina en el fuego, nuestras almas son moldeadas en la soledad para reflejar la pureza y el carácter de Cristo. Malaquías 3:3 nos lo revela. Se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata. Hermano, hermana, si hoy sientes que caminas solo, no pienses que Dios te ha olvidado. Al contrario, Él te está moldeando, apartando y preparando para algo mayor. En el silencio Él te habla. En el vacío Él siembra semillas de fe. Y cuando llegue el momento, comprenderás que cada lágrima derramada en secreto tenía un propósito eterno. Porque Dios nunca desperdicia el dolor de aquellos a quienes ama. A veces, el Señor permite que atravesemos momentos de soledad tan profundos que sentimos como si nuestro corazón estuviera en un desierto interminable. Pero quiero decirte algo, esa soledad no es un castigo, ni una señal de que Dios te ha olvidado. Al contrario, es el taller secreto donde Él moldea tu carácter, pule tu fe y fortalece tu espíritu para que brilles con su luz en medio de la oscuridad. No hay soledad eterna para los que han sido elegidos por Dios. Esa estación de aparente silencio es solo una antesala a algo mucho más grande. Un tiempo de preparación para un propósito que va más allá de tu entendimiento actual. Quizás hoy sientas un peso sobre tus hombros, un vacío que nadie parece llenar. Pero quiero que recuerdes que no estás abandonado. Dios está obrando en lo secreto, afinando cada detalle de tu vida, aunque tú no lo percibas. Isaías 41, 10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas no son palabras vacías, son promesas vivas. La soledad no es un final amargo, es el inicio de un viaje profundo con Dios. Es en ese espacio apartado donde el Señor susurra sus planes más santos, donde siembra sueños eternos y confirma que el sendero por el que te guía está lleno de propósito y bendición. El mundo busca compañía desesperadamente, pero aquellos que Dios aparta descubren que el aislamiento tiene un significado celestial. En el silencio más profundo, la voz de Dios se hace más nítida, más dulce. Job lo comprendió como nadie. En medio de sus pérdidas y dolores, su relación con Dios alcanzó una intimidad que transformó su vida para siempre. En Job 42:5 él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese encuentro cara a cara surgió en el valle más oscuro. La soledad no es solo ausencia de personas, es una invitación divina para que reorganices tus prioridades y vuelvas tu mirada a lo eterno. David también lo vivió. Mientras huía al desierto, no halló solo cuevas donde esconderse, halló el refugio más seguro en el abrazo de Dios. En esos días de incertidumbre escribió salmos como el 63, donde clama: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Estas palabras nacieron no desde el confort, sino desde la soledad más cruda, donde cada distracción fue eliminada y solo quedó el anhelo puro por el Señor. En ese mismo proceso, Dios muchas veces nos confronta con nuestras fragilidades. Solo en la soledad descubrimos cuánto dependemos de Él.
Pablo lo dijo con poder en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esos momentos, Dios arranca nuestras máscaras, quita los apoyos temporales y llena cada hueco con su gracia. Los escogidos descubren que el alejamiento de amistades y vínculos no es simple casualidad. Es un acto soberano de Dios, que sabe exactamente qué influencias necesitan ser podadas para que crezcamos. Recordemos a Abraham. Dios le pidió dejar su tierra, su parentela y todo lo que conocía para seguir un camino incierto. En Génesis 12:1 escuchamos: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa obediencia no solo significó un cambio geográfico, sino el inicio de una transformación espiritual. Como Abraham, muchos de nosotros somos llamados a apartarnos de lo conocido, aunque parezca doloroso, para que podamos escuchar mejor la voz de Dios. En Hebreos 11:8 se destaca la fe de Abraham, quien obedeció sin saber a dónde iba. Este viaje de separación física era en realidad un viaje a la intimidad más profunda con el Señor, un paso hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Elías también vivió esta etapa. Después de enfrentar a los profetas de Baal y huir por temor a Jezabel, Elías quedó solo, exhausto, sintiéndose derrotado. En el primer Rey 19 leemos que Dios no solo lo alimentó y le dio descanso, sino que también se le reveló en un susurro suave. Ese momento nos enseña que la soledad no es un abandono, sino un escenario diseñado para que podamos oír con claridad la voz del Padre. Hoy, quizás tú también enfrentes un aislamiento similar. No lo veas como una condena, míralo como una cita divina. El Señor está preparando tu corazón para que vivas una fe más pura, una esperanza más firme y un amor más profundo. Y cuando llegue el momento, tú saldrás de esa soledad no como alguien derrotado, sino como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Quizás hoy sientas que los amigos que una vez estuvieron cerca ahora se han apartado, o que las relaciones que te llenaban de alegría han cambiado sin una razón aparente. En esos momentos es tan fácil caer en el pozo de la autocompasión y dejar que el desaliento se apodere del corazón. Pero quiero recordarte con todo mi ser que la soledad no es un destino final. Es una herramienta que el Señor usa para moldearnos y acercarnos más a su corazón. En Romanos 8:28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos asegura que incluso en los días en que nos sentimos más aislados, Dios está obrando detrás de cada detalle, preparando algo bueno para nosotros. Una hermana en la fe contó cómo, al perder repentinamente a su círculo íntimo de amistades, se sintió sumida en una soledad profunda. Sin embargo, en vez de buscar llenar ese hueco con nuevas compañías, se arrodilló en oración y sumergió su mente en la palabra. Lo que al principio parecía una temporada dolorosa, se transformó en un tiempo de renovación y fortaleza espiritual. Más adelante comprendió que el Señor había permitido esa separación para fortalecer su fe y prepararla para un ministerio donde se requería una confianza firme y una comunión íntima con Él. La palabra también nos revela cómo Dios usa la soledad para cumplir sus propósitos. Juan el Bautista pasó sus años en el desierto, lejos del bullicio, esperando el momento señalado. En Lucas 1:80 se dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquel aislamiento no fue un obstáculo, sino un proceso de formación para la misión especial que Dios le había confiado. Nuestro Señor
Jesús nos dio el ejemplo supremo. Antes de iniciar su ministerio, el Espíritu lo condujo al desierto, donde permaneció 40 días. Allí, en soledad, enfrentó tentaciones y profundizó su intimidad con el Padre. Al terminar, Lucas 4:14 nos declara: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esa etapa no lo debilitó, sino que lo fortaleció y lo llenó del poder necesario para cumplir la obra que cambiaría la humanidad para siempre. La soledad que Dios permite en nuestras vidas no es un castigo ni una maldición. Es una puerta hacia una comunión más profunda, un espacio donde Él nos revela misterios y nos forma para su gloria. Mientras el mundo corre buscando distracciones y ruido para acallar el vacío, los hijos de Dios descubren en el silencio una paz inexplicable. Filipenses 4:7 lo expresa con claridad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El aislamiento nos enseña a depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Nos recuerda que ninguna relación humana puede suplir la necesidad de su presencia viva. Aunque este proceso puede ser duro y lleno de lágrimas, su fruto es eterno y precioso. Pensemos en José, traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Años en soledad, primero en servidumbre y luego en prisión, podrían haberlo destruido. Pero la Escritura dice en Génesis 39:21: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aun cuando todo parecía perdido, el Señor nunca se apartó de él y usó ese tiempo para prepararlo como el Salvador de su pueblo. La soledad también despierta una sensibilidad espiritual que no florece en medio del bullicio. Entre multitudes y actividades, la voz de Dios puede pasar desapercibida, pero en el silencio, su susurro se vuelve claro y poderoso. Salmos 46:10 nos anima: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es una pausa sin sentido, sino un llamado a reconocer su autoridad sobre cada aspecto de nuestra vida. Un joven siervo del Señor contó que durante un tiempo de encierro forzado por restricciones de viaje, comenzó a escribir. Lo que empezó como una simple forma de pasar el tiempo se transformó en una pasión que Dios usó para tocar corazones alrededor del mundo. Al mirar atrás, confesó que jamás habría descubierto ese don si no hubiera pasado por aquella etapa de soledad. Esto nos recuerda que los planes de Dios son siempre más grandes de lo que imaginamos. Incluso cuando nos sentimos más abandonados, Él sigue trabajando en nuestro favor, preparando obras que ni siquiera soñamos. Amado, hermano, hermana querida, la soledad no es para siempre. Es una estación de preparación, un taller donde el alfarero divino moldea nuestro carácter y refina nuestra fe. Isaías 43:19 nos ofrece una promesa llena de esperanza. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra nos asegura que la soledad no es el final de la historia, sino el comienzo de una obra nueva y maravillosa que Dios quiere revelar en tu vida. Permíteme invitarte a un espacio donde el alma pueda respirar y sanar. Un lugar donde las heridas profundas de la vida no se conviertan en cadenas, sino en instrumentos que Dios usa para revelarnos su amor. Cada traición, cada rechazo, cada lágrima derramada no son muros que nos alejan de Él, sino martillos que moldean nuestro carácter a su semejanza. ¿No es maravilloso pensar que en medio de la ceniza Él coloca una corona? Isaías 61:3 nos recuerda esta promesa. Dios nos viste de alegría en vez de luto.
Nos cubre de alabanza en vez de espíritu angustiado. Este intercambio celestial solo ocurre cuando dejamos que la soledad no sea una prisión, sino un altar donde Él pueda obrar su redención. La separación, aunque difícil, nos conduce a momentos de claridad profunda. En un mundo saturado de ruido y opiniones, muchas veces olvidamos quiénes somos realmente en Cristo. La soledad se convierte entonces en un susurro divino que reafirma nuestra identidad y nos devuelve el recuerdo de a quién pertenecemos. Piensa en Jacob, que se quedó solo antes de recibir la bendición más grande de su vida. En Génesis 32, 24,28, leemos cómo, tras luchar con el ángel, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, dándole un nuevo propósito y una nueva dirección. Esa transformación no habría sido posible sin el silencio y la entrega total en aquel lugar apartado. Pero no nos engañemos, la soledad no siempre es bienvenida. A menudo llega acompañada de dudas, temores y noches interminables de angustia. Sin embargo, en esas tinieblas, la luz de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Recuerda a David, quien en su aislamiento compuso salmos que siguen consolando corazones siglos después. En el Salmo 142, clama: mira a mi derecha y observa, pues no hay quien me conozca, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Y aún en medio de este clamor, David no dejó de volver su mirada al Señor, hallando en él un refugio que ninguna persona podría ofrecerle. Sus lamentos se transformaron en cánticos de fe y en valentía renovada para seguir adelante. Muchos hoy pueden verse reflejados en esa sensación de abandono, la pérdida de amistades, la falta de vínculos profundos o la ausencia de una comunidad cercana pueden hacer que el corazón se sienta vacío. Pero en ese mismo silencio, Dios nos llama a una intimidad mayor. Jesús mismo conoció esta experiencia. Cuando fue arrestado, sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. En Juan 16, 32, Él les dijo: la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas palabras son un bálsamo. Aunque todos nos fallen, la compañía de Dios jamás se aparta de nosotros. Para aquellos escogidos por el Señor, la soledad no es un callejón sin salida, sino un tramo imprescindible en el viaje hacia el propósito eterno. A menudo, en ese retiro silencioso, Dios nos revela su visión y nos muestra la senda por donde caminar. Moisés, mientras cuidaba ovejas en el desierto, vivió uno de los encuentros más sagrados de toda la historia, la zarza ardiente. En Éxodo 3.5, 6, Dios le habló diciendo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese tiempo de aparente soledad fue en realidad el inicio de una misión divina. Además, el aislamiento es un taller donde Dios afina dones y fortalezas que no podrían desarrollarse en medio de distracciones. José, en su largo tiempo en prisión, no solo aprendió a soportar el sufrimiento, sino que perfeccionó el don de interpretar sueños, habilidad que lo llevó a gobernar Egipto. Génesis 41, 39, 40, relata cómo el faraón reconoció en él una sabiduría superior. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Ningún ascenso hubiese sido posible sin esas temporadas oscuras que parecían inútiles. La soledad también nos enseña a apreciar las relaciones de una manera santa. Cuando por fin llegan personas significativas a nuestra vida, las recibimos no por necesidad humana o carencia emocional, sino
como regalos dirigidos por la mano de Dios. Mira el ejemplo de Ruth y Noemí. Ambas vivieron pérdidas dolorosas, pero su vínculo fue una muestra viva del amor y la fidelidad del Señor. Ruth 1:16 contiene una de las declaraciones de entrega más hermosas jamás escritas. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esa alianza forjada en el vacío se convirtió en un canal de restauración y bendición. Hoy en día, en un mundo obsesionado con conexiones instantáneas y aprobación digital, la soledad puede parecer un castigo cruel. Entre mensajes constantes y redes sociales, el corazón corre el riesgo de sentirse más solo que nunca. Sin embargo, esos momentos son un llamado divino a silenciar el ruido externo y a oír la voz suave y transformadora del Creador. Porque es en la quietud donde Él nos recuerda que no estamos hechos para depender de aplausos pasajeros, sino para vivir sostenidos en su gracia eterna. En este mundo que nos exige agradar a todos, es fácil perder de vista quiénes somos realmente. Pero no debemos olvidar que nuestro verdadero valor no se mide por los aplausos ni por los elogios de los hombres, sino por el amor eterno de Dios que nos ha elegido y llamado por nombre. Así nos lo recuerda 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces, cuando Dios aparta a sus hijos, no es para castigarlos ni para humillarlos, sino para encargarles una misión mayor: interceder. En esos silencios, cuando el corazón parece pesado, el Señor nos invita a clamar por otros, a ser puentes invisibles que llevan esperanza y restauración. Daniel lo vivió en carne propia. En sus horas de oración a solas, Dios le reveló secretos que no solo afectaron su vida, sino también el destino de reinos enteros. Daniel 9:3 nos dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Su soledad no fue pérdida de tiempo, sino un terreno fértil donde germinó una comunión profunda y poderosa. La soledad de aquellos que son elegidos no es una barrera, sino un escenario preparado por Dios para desplegar su gloria. Es en esos momentos de quietud donde aprendemos a apoyarnos únicamente en el Señor, donde nuestra fortaleza se renueva como el águila y donde nuestra fe se enraiza con mayor firmeza. Isaías 40:31 lo asegura con una promesa que consuela y levanta. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este vigor no nace de la aceptación del mundo, sino del encuentro íntimo con el Padre que nunca nos abandona. Lo que a nuestros ojos parece un callejón sin salida, en la mirada del cielo es un sendero que nos lleva a un propósito más alto y a una relación más profunda con nuestro Creador. Cada instante de separación, cada amistad rota, cada etapa incierta se convierte en piedras vivas con las que Dios construye el altar de nuestra vida para manifestar su gloria. Sí, el proceso puede doler, puede parecer interminable, pero el fruto es una vida enraizada en su amor y cargada de significado eterno. La soledad del escogido no es simplemente un momento pasajero, es un espacio sagrado, diseñado para formar, purificar y capacitar el corazón de los hijos de Dios. Aunque en el presente se perciba como un abismo, es ahí donde el Señor realiza sus trabajos más profundos y silenciosos. Muchas veces no entendemos por qué nos aparta o por qué nos deja en silencio, pero al pasar el tiempo, descubrimos que cada lágrima, cada noche en vela,
Cada suspiro forma parte de un plan divino que supera nuestra comprensión. En ese caminar, Dios revela su fidelidad y nos demuestra que jamás hemos estado solos. Pensemos en José. Allí, en el eco mudo de la prisión, cuando parecía que todos sus sueños se habían apagado, Dios estaba preparando el escenario para levantarlo como instrumento de salvación para Egipto y para su propia familia. Génesis 41 confirma este destino glorioso. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sin esos años de oscuridad y separación, José no habría estado listo para soportar el peso de la responsabilidad que le esperaba. Lo que parecía un retraso era en verdad un entrenamiento divino. A menudo, cuando Dios rompe ciertos vínculos o nos aleja de ciertos círculos, no es para dejarnos huérfanos, sino para enseñarnos a escuchar su voz sin distracciones. Nos resulta cómodo apoyarnos en consejos de amigos, en el respaldo de líderes o en el calor de una comunidad. Pero en la soledad, cuando todas las voces externas se apagan, aprendemos a afinar el oído espiritual y a seguir únicamente al buen pastor. Jesús mismo lo dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esa intimidad se cultiva cuando el bullicio se silencia y el corazón queda a solas con Dios. El Señor Jesús, durante su paso por la tierra, también buscaba esos momentos de retiro. Aún rodeado de multitudes y de discípulos deseosos de su atención, Él se apartaba para estar a solas con el Padre. Lucas 5:16 nos lo muestra. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta disciplina fortalecía su espíritu y marcaba el ejemplo supremo para nosotros, quienes también estamos llamados a buscar esos retiros santos. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de aislarse para recibir dirección y fuerzas, ¿cuánto más nosotros que somos tan frágiles y dependientes? La soledad es muchas veces el horno donde se purifica la fe. Job, un hombre intachable delante de Dios, lo perdió todo: riquezas, salud y hasta la comprensión de sus amigos, quienes en lugar de consolarlo, cuestionaron su integridad. En medio de ese polvo, Job clamó, dudó y finalmente tuvo un encuentro transformador con el Altísimo. Después de esa experiencia, pudo declarar con humildad en Job 42:5-6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En este testimonio vemos cómo la soledad no solo prueba nuestra fe, sino que la purifica y nos conduce a un conocimiento más vivo de Dios. Elías nos enseña otra lección poderosa. Después de vencer a los profetas de Baal, huyó al desierto, abrumado por el miedo y el desánimo. En el primer Rey 19:4 leemos su desesperación cuando clamó a Dios pidiendo la muerte. Sin embargo, fue precisamente en ese lugar solitario donde el Señor le alimentó, lo fortaleció y le habló con una voz suave y apacible. Este encuentro no solo levantó a Elías, sino que lo preparó para continuar la misión con un nuevo aliento. Aquella soledad no era un castigo, sino un paréntesis divino para renovar su fe y reavivar su espíritu. Hoy muchos creyentes atraviesan momentos similares de aislamiento sin comprender que en realidad están siendo apartados por Dios para algo más grande. A veces sentimos que se nos han cerrado puertas, que amistades valiosas se han desvanecido, que la compañía de seres queridos se ha esfumado como neblina en la mañana. Quizás tu corazón hoy esté dolido por la distancia de alguien en quien confiabas, o por la pérdida de un apoyo que antes era firme como una roca. Pero permíteme decirte algo: esas pérdidas que hoy parecen heridas abiertas, con el tiempo se revelan como una muestra profunda de la gracia y del cuidado del Señor. Nuestro Dios, en su inmensa sabiduría,
Aparta de nuestro camino todo aquello que podría entorpecer la obra perfecta que Él quiere realizar en nosotros. La carta a los Hebreos nos anima con fuerza. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces esos pesos no son pecados visibles, sino personas, circunstancias o hábitos que nos detienen silenciosamente. Conozco el testimonio de un siervo que después de muchos años de ministerio próspero, se encontró, de pronto, en un silencio profundo. Sus amigos se alejaron, su entorno cambió drásticamente y se sintió solo. En ese valle oscuro, comenzó a doblar rodillas, a buscar la presencia de Dios de madrugada, a sumergirse en la palabra como nunca antes. Fue en esa quietud forzada donde recibió dirección clara para la siguiente etapa de su vida, una etapa que más adelante transformaría la fe de miles de personas. Lo que al principio parecía un invierno interminable, se convirtió en una primavera de preparación divina. Cuando nos encontramos apartados, Dios también nos revela quiénes somos en verdad. En un mundo que mide nuestro valor por títulos, posesiones o amistades, el aislamiento nos obliga a mirar al espejo eterno del alma. El apóstol Pablo proclamó con poder: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa verdad gloriosa solo se abraza de manera plena cuando se apagan todas las demás voces que pretendían definirnos. Si miramos las Escrituras, veremos que los grandes hombres y mujeres de fe atravesaron tiempos de soledad. Moisés, por ejemplo, pasó 4 décadas en el desierto cuidando ovejas antes de pararse frente al faraón. Fue allí, en el silencio abrasador de la arena, donde aprendió a depender completamente del Dios viviente. Cuando finalmente enfrentó al enemigo, no lo hizo con su fuerza humana, sino con la autoridad divina que solo se forja en intimidad con el Creador. Como dice Éxodo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Para los escogidos, la soledad no es un castigo, sino un taller secreto donde Dios moldea el carácter. Allí se purifica el corazón, se arrancan las raíces de orgullo y se renueva el entendimiento para discernir la voluntad buena y perfecta de Dios. El libro de Romanos nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para llegar a esa transformación muchas veces es necesario ser apartado, lejos de cualquier distracción que empañe la voz del Señor. Recuerdo el testimonio de un joven creyente que atravesó una etapa prolongada de silencio y soledad. En esos días descubrió que Dios lo llamaba a interceder, a orar profundamente por su iglesia y por su ciudad. Pasó horas clamando por vidas que ni siquiera conocía. Con el tiempo empezó a ver cambios asombrosos. Corazones endurecidos se ablandaron, familias fueron restauradas. Esa etapa no solo fortaleció su fe, sino que lo conectó con un propósito eterno y le dio un fuego interior que jamás habría encontrado rodeado de distracciones. La soledad también nos enseña a afinar el oído espiritual. En medio de un mundo ruidoso, el Señor nos llama a detenernos. El Salmo declara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta no es una sugerencia amable, es un mandato urgente, un llamado amoroso a buscar la presencia de aquel que sostiene el universo. Cuando obedecemos y nos aquietamos, descubrimos que su voz es más dulce que cualquier consuelo humano, y su presencia llena cada vacío con esperanza viva. Aunque el camino de la soledad parezca árido como un desierto, es precisamente allí
donde el maná del cielo se hace real. Así como el pueblo de Israel era sustentado día tras día, Dios sigue proveyendo para sus hijos que atraviesan etapas de retiro. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nos promete Filipenses. Esa provisión no siempre se manifiesta en bienes materiales, sino en fortaleza espiritual, paz inexplicable y gracia renovada para cada jornada. La soledad no es la estación final, es un paso necesario hacia un propósito mayor. Dios no nos deja encerrados en el silencio para siempre. Cuando llega el tiempo designado, Él nos devuelve al mundo, no como personas rotas o derrotadas, sino como vasos refinados, listos para llevar su gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos asegura Pedro. Así que, querido hermano, si hoy te sientes solo, no veas esa etapa como un castigo. Mírala como la obra delicada de un Padre amoroso que te está preparando para un propósito eterno. La soledad en manos de Dios nunca es un pozo sin salida. Es un puente hacia una vida más llena de su poder y su gracia. A veces, el Señor permite que atravesemos temporadas de soledad, no como un castigo, sino como un llamado a acercarnos más a su corazón. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que muchos hombres y mujeres usados por Dios experimentaron largos periodos de aislamiento antes de recibir un llamado especial o una revelación profunda. Este no es un simple accidente, sino un diseño divino para preparar almas dispuestas, corazones listos para ser moldeados a su semejanza. El aislamiento puede sentirse como un muro infranqueable, un valle sombrío, donde el alma se pregunta si fue olvidada. Pero allí mismo, en ese silencio, Dios está obrando un propósito eterno. Pensemos en Noé, un hombre apartado en medio de una generación corrompida. Dios le dio la encomienda de construir un arca, una obra que lo separó no solo físicamente, sino también emocionalmente de quienes se burlaban de él. Podemos imaginar las risas, los gestos de desprecio, y aún así Noé se mantuvo firme porque caminaba con Dios. Génesis 6:9 lo presenta como un varón justo y perfecto en sus generaciones. Esta soledad era el terreno santo donde podía escuchar con claridad la voz del Señor y obedecer sin distracciones. Por medio de ese aislamiento, Noé se convirtió en el instrumento que preservó la vida sobre la tierra. Así sucede también con los escogidos hoy. Dios utiliza la soledad para hablar en un susurro claro y firme. Cuando estamos rodeados de opiniones, de ruidos, de 1000 voces que compiten por nuestra atención, es difícil escuchar la dirección divina. Pero en el silencio, su voz se vuelve inconfundible. Recordemos a Samuel, quien escuchó al Señor por primera vez, mientras servía solo en el templo. Al principio confundió la voz con la de Elí, pero pronto comprendió y respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Ese instante fue el nacimiento de su ministerio profético, pero solo ocurrió porque Samuel estaba apartado, preparado para oír. Aceptar el aislamiento no siempre es sencillo. Muchos de nosotros luchamos con el dolor del rechazo, con el vacío que deja la separación. Sin embargo, esas emociones no son una señal de olvido divino, sino una invitación amorosa a buscar refugio y fuerza en Cristo. Nuestro Salvador mismo sintió el peso más grande de la soledad en la cruz, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese grito, Él llevó la separación que nos correspondía a nosotros, para que hoy podamos estar seguros de que jamás seremos abandonados. Hebreos 13:5 nos asegura: no te dejaré
ni te desampararé. En nuestras vidas puede llegar el día en que todo parece desmoronarse. Las amistades se enfrían, los sueños se rompen, las puertas se cierran. Es allí donde Dios trabaja de maneras misteriosas. Pensemos en José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. A simple vista parecía que Dios lo había dejado, pero cada paso estaba bajo el cuidado del Señor. Génesis 39:21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aquella soledad dolorosa era el taller divino donde José fue forjado para luego gobernar Egipto y salvar a su familia. El aislamiento también fortalece nuestra fe. Los israelitas en el desierto aprendieron a depender diariamente del maná que caía del cielo, a beber agua que brotaba de la roca. La soledad enseña a los hijos de Dios a confiar plenamente en que Él es suficiente. Como declara el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Estas temporadas no solo satisfacen nuestras necesidades, sino que preparan nuestro carácter para sostener mayores victorias con una fe firme y viva. Además, en el aislamiento, Dios pule nuestro interior. Son momentos donde quedan al descubierto nuestras debilidades, nuestro orgullo escondido y las áreas donde aún necesitamos crecer. Recordemos a Pedro, quien negó al Señor 3 veces. Después de su caída, pasó por un periodo de recogimiento y oración junto a los demás discípulos. Fue un tiempo de quebranto y restauración que lo transformó en el predicador valiente que habló con poder el día de Pentecostés. Jesús le dijo en Lucas 22:32, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amigo querido, si hoy te sientes solo, si crees que nadie te entiende, recuerda que en ese silencio Dios está obrando. Él está levantando en ti un guerrero de la fe, un siervo dispuesto a escuchar su voz y cumplir su propósito eterno. No pierdas la esperanza. Tu aislamiento es el taller donde Dios está forjando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Confía, espera y abre tu corazón. Él nunca falla. A veces Dios nos aparta en silencio para prepararnos para algo que aún no comprendemos. Igual que Pedro, que pasó por una etapa de soledad antes de cumplir su gran llamado, nosotros también atravesamos momentos en que parece que nadie nos entiende y que hemos quedado olvidados. Sin embargo, esos tiempos de aislamiento no son un castigo. Son una escuela donde aprendemos a mirar más allá de lo pasajero, a fijar la mirada en la eternidad. Pablo, desde el frío de la prisión, nos dejó un testimonio poderoso. Él escribió a los hermanos para animarlos, diciendo que sus cadenas servían para avanzar el evangelio. Filipenses 1:12-13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás.